Bendiciones con todos. Tema 15, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en la primera carta o epístola a los Corintios. Hoy vamos a hablar del tema hay que despojarse de todo orgullo. Y vamos a leer Primera de Corintios capítulo 4, versículo del 6 al 13. Ponga la atención a esta lectura bíblica. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¡Wow! Llegamos a una sección de versículos muy difíciles de interpretar, especialmente por el lenguaje metafórico e irónico que el apóstol Pablo utiliza. Sin embargo, si los consideramos en el contexto que los envuelve, podemos encontrar una buena interpretación. No olvidemos que la temática de este capítulo sigue girando alrededor de un problema que el apóstol Pablo quiere resolver en la iglesia: las divisiones que se habían creado. Las divisiones eran consecuencia del orgullo que habitaba en sus corazones, ya que cada uno de ellos pensaba que tenía la razón, lo cual los hacía sentir ser superiores a sus semejantes en cuanto a conocimiento. Y esto mismo los había conducido a agruparse en diferentes partidos, apoyándose en el estilo de predicación de algunos siervos de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo les despojará de su orgullo y les mostrará el camino para ser verdaderos siervos humildes del Señor. Nuestras acciones no pueden ir más allá de lo escrito. ¿Entendió eso? Repetimos lo que dice en el versículo 6 el apóstol Pablo. Pero esto, hermanos, le he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. En este versículo ha constituido un problema de interpretación para la mayoría de los comentaristas al tratar de descifrar a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando les dice a los corintios: aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. El problema que se sigue tocando es la agrupación de los corintios en diferentes partidos. La causa de esto reside en su corazón orgulloso,
Y el apóstol Pablo se lo va a demostrar con el fin de que se despojen de él y se humillen reconociendo su grave error. El apóstol Pablo les recuerda cómo les ha presentado a través de las metáforas de la agricultura, la construcción de edificios y la fiel administración que los apóstoles no son más que fieles servidores que no buscan formar grupos religiosos, sino edificar el cuerpo de Cristo. Y por ello les dice que se ha puesto como ejemplo a él y a Apolos para que aprendan de su humildad y se limiten a pensar únicamente en lo que está escrito. ¿Qué les parece? Y hoy día, ¿qué podemos decir de esto? El orgullo de muchos siervos está matando a la iglesia y de muchos miembros también. Pero por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Los corintios tenían que aprender a no pensar más allá de lo que estaba escrito. Pero, ¿a qué se refiere esto? Seguramente se refiere a no pensar más allá de lo que en las Sagradas Escrituras está escrito. De tal forma que todos nuestros pensamientos y por ende nuestras acciones deben estar regidas por la misma palabra de Dios. Debido a la influencia gnóstica, algunos creyentes se habían envanecido en sus razonamientos, creyéndose superiores a sus otros hermanos, y esto los había llevado a separarse en grupos que estuvieran de acuerdo con sus pensamientos. Pero lo cierto es que para evitar este error que conduce a la vanagloria y orgullo personal, deben aferrarse a los principios bíblicos que los apóstoles les habían enseñado. Dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No hay nada de qué jactarse, todo lo hemos recibido, dice el apóstol Pablo. Leamos vuelta el versículo 7 y 8 de 1 de los Corintios capítulo 4. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Para desistir de la idea de dividir al grupo de Cristo se requiere humildad, despojarse de todo orgullo. Los corintios estaban enfrascados en disputas que las mantenían divididos. Pensaban que ellos tenían la razón debido al conocimiento que habían alcanzado e incluso abundaban en dones espirituales creyendo que esto los colocaba en una posición de preeminencia sobre otros creyentes. Pero el apóstol Pablo les dice que lo mejor es que desechen ese orgullo malvado, porque al final todo lo que tienen no les pertenece, sino lo han recibido por la gracia de Dios. Repetimos, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo hubieras recibido? Al llegar a entender que todos nuestros éxitos, nuestra prosperidad, nuestros dones y nuestras habilidades, hasta nuestra misma salvación, no es resultado de nuestro esfuerzo, es clave para permanecer una actitud humilde y no arrogante. Lo más triste es ver un siervo que ha basado en su conocimiento y dones se cree superior a los demás, y esto lo arrastre a crear divisiones afirmando que el resto está equivocado y por tal motivo desencadena discusiones y ruptura en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo es irónico al decirles que no cometan este error, ya que no son reyes, sino coherederos juntamente con Cristo. Y como los apóstoles, siervos del mismo Rey de Reyes. Les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos,
sin nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Debemos rechazar el espíritu de superioridad. Del versículo 9 al 13 le dice el apóstol Pablo: porque según pienso, Dios nos ha habilitado a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos nada morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Como hijos de Dios, es importante llegar a tener una buena estima en cuanto a nuestra propia persona. Sabemos que lo especial que somos y que nuestro rescate vale la sangre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y además estamos conscientes de la autoridad que hemos recibido sobre el mundo de las tinieblas gracias al respaldo del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar que todo lo hemos recibido del Señor y jamás debe estar esto promover un falso orgullo que conduzca a la prepotencia. Las palabras que el apóstol Pablo utiliza aquí parecieran que son de desprecio y bajo autoestima hacia su propia persona y de los apóstoles, pero realmente no lo está haciendo, ya que quiere hacer comprender a los corintios que deben despojarse de todo orgullo y estar conscientes de que en ocasiones para el mundo serán despreciables. Veamos la línea de pensamiento del apóstol Pablo desarrolla en estos versículos. Primeramente dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Aquí el apóstol Pablo dice que los apóstoles han sido expuestos a este mundo como un espectáculo. Y esta palabra espectáculo se traduce de una palabra griega, seatrón, de cuya raíz proviene la palabra teatro. Cuando el apóstol Pablo utiliza esta palabra y dice que han sido exhibidos como sentenciados a muerte, posiblemente pensaba en los teatros paganos donde se ofrecían la lucha de gladiadores con fieras salvajes. Generosamente, estas personas eran prisioneros de guerra o delincuentes que eran condenados a servir de espectáculo en los teatros o coliseos romanos y tenían que luchar contra leones hambrientos y por ello eran hombres sentenciados a muerte, ya que la mayoría moría en las garras de estos animales. Como a estos prisioneros, el apóstol Pablo dice que Dios los ha exhibido como un espectáculo para este mundo, ya que si recordamos su ministerio, podemos ver lo difícil y sufrido que fue en repetidas ocasiones. El mundo no reconocerá la obra de Cristo que Cristo ha hecho en nosotros. Al contrario, se opondrá a ella y posiblemente recibiremos persecuciones por ello, y esto era algo que los corintios debían comprender. Todo esto el apóstol lo hacía por amor a Cristo, y por su causa estaba dispuesto a padecer toda clase de dificultades y sufrimientos. Dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos.
nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ahora el apóstol Pablo se hacía insensato ante el mundo y parecía que todo esto era por causa de los corintios, por amor de sus hermanos, para que ellos llegasen a conocer el evangelio de Cristo. Y esta misma actitud deseaba que existiera en ellos, para que, desechando todo orgullo, buscaran la forma de mantener la unidad en la iglesia en lugar de dividirse en grupos y discusiones vanas. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseñándole a la iglesia de los Corintios y a nosotros, a la iglesia de hoy también, ¿sí? A la iglesia de hoy, cómo se debe conducir, ¿sí? Que hay que despojarse de todo orgullo, porque el orgullo, ¿qué ha llevado? A rechazar la palabra de Dios, a rechazar a los hermanos, a creerse más de lo que no debe ser y a crear divisiones como en el caso de esta iglesia. Qué lamentable es que el orgullo pueda más que las cosas maravillosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Yo creo que es tiempo de pedir perdón, de postrarnos delante del Señor y decirle: Señor, no somos nada, no somos nadie. Sin tu ayuda no merecemos nada, Señor. Perdónanos, lávanos, límpianos y haznos sensibles a tu voz, sensibles a tu palabra, siervos humildes, cristianos humildes. Es la actitud que debemos buscar, porque de lo contrario no llegamos a ninguna parte. Podemos tener 10, 20, 30, 40 años en una congregación, en una iglesia, pero si no hemos aprendido a doblegar el orgullo, hemos perdido el tiempo. Sí, hemos perdido el tiempo y en vez de ganar almas para Cristo, las hemos ahuyentado. Hemos destruido la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La hemos dividido. Y eso es muy lamentable. Es muy lamentable. ¿Sí? Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios dice: yo no quiero ser así. Yo quiero despojarme de todo orgullo. ¿Sí? De todo orgullo que está impidiendo tener una buena relación con los demás en la iglesia. Aquí le presentamos la oración de fe. Lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo. Muchos creen que ya lo han aceptado, pero en verdad, por los frutos, se ve que no lo han hecho. Y es tiempo de reconocer al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador, como aquel que derramó su sangre para expiar los pecados y aquel que abrió el camino hacia la vida eterna. Repita la oración con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios, que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo y le pido: Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le doy gracias al amado Padre Celestial por regalarme la salvación, la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Aceptó a Cristo, es la mejor decisión, ¿sí? Eso le va a ayudar a doblegar el orgullo con la unción del Espíritu Santo y la palabra. Venga a meditar todos los días en la palabra de Dios. Deje que ella le enseñe, deja que ella le redarguya, deje que ella le capacite, deje que el Espíritu Santo le enseñe y busque aplicarla y, ¿por qué no, después predicarla? Tenga tiempos de alabanza, adore al Señor, adore al Señor. Él es digno de toda alabanza y converse con Él. Él le va a escuchar. No necesita ningún intermediario, no necesita ídolos, no necesita imágenes, nada para conversar con Él. En cualquier lugar, más cómodo, en un lugar privado, que Él le va a escuchar y le va a responder en el momento de su voluntad. También le invitamos a la iglesia, que hay espacio para usted y su familia, para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor,
Y te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Aquí el apóstol Pablo en esta palabra nos está confrontando con la verdad. En la misma palabra nos está diciendo, deja el orgullo, porque te hace daño a los demás. Deja el orgullo, porque te separa de los demás, porque daña el cuerpo de Cristo, Señor. Entonces, que tu Espíritu Santo nos lleve a ver estas verdades y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Y que esta palabra sea llevada por muchos rincones y la gente escuche. Los cristianos, los no cristianos se conviertan y los cristianos aprendan a doblegar el orgullo y a ser sencillos y humildes de corazón, como dice tu misma palabra, Señor. Y esto produzca un cambio, porque queremos un cambio, oramos mucho por un cambio, porque la gente se convierta. Pero si nosotros no cambiamos, ni tomamos la decisión de dejar el orgullo a un lado, no vamos a lograr nada. Señor, entonces te pedimos que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo para que Él nos ayude a cambiar, Señor. Él haga germinar la palabra al 100 por 1 en cada uno de nosotros, Señor. Para la gloria de tu nombre y testimonio del mundo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Reenviemos a otros para que se enteren de estas verdades de la palabra del Señor. Nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno de bendiciones.